a todos y todas. Gracias por estar aquí, conectados una vez más en este ciclo de conferencias del Bicentenario. Agradecemos también a nuestros ponentes que están esta tarde con nosotros acompañándonos, el cual pues daremos seguimiento a este tema tan importante del Bicentenario de Independencia Patria. El día de ayer fue una actividad bastante nutrida, ¿verdad? De muchos elementos interesantes de abordaje metodológico, teórico, sobre los grandes pensadores, sobre las etapas importantes de la historia nacional. Y el día de hoy, pues también tenemos la intención de tener, pues, ese gran desarrollo, ¿verdad? Principalmente intelectual de nuestros invitados que precisamente pues son de gran peso. Para lo cual pues le doy la bienvenida a cada uno de ellos esta tarde y para hacer honores a la puntualidad daremos inicio a esta primer ponencia del día de hoy que estará a cargo de la licenciada Águeda Chávez y Miguel Barahona, que se titula Presencia de los ideales utópicos en el discurso del testamento de Francisco Morazán. En este espacio aprovecho para pedirle al público si tienen alguna consulta, algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat. Así que los dejo con estos grandes ponentes esta tarde y adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, muy buenas tardes a todos. Agradecemos en primer lugar la invitación para participar en esta espléndida jornada, ciclo de conferencias Bicentenario de Independencia. Felicitarles por este tremendo esfuerzo que han hecho. Sabemos que no es fácil. Hemos estado siguiendo cada uno de los eventos, cada una de las ponencias, con temas pertinentes y de mucho provecho, por supuesto, para quienes están pendientes. Quiero también agradecer, y a nombre de mi compañero también Miguel Barahona, la invitación por parte de la maestría en Historia Social y Cultural, que fue quien nos contactó, y muy especialmente a nuestra compañera Gladys Ramos, así que estamos muy contentos de estar con ustedes compartiendo. La presentación pues tiene por nombre El testamento de Francisco Morazán, de las tipologías de acción al simbolismo utópico. No sé si me van a colaborar compartiendo las diapositivas. Las he enviado esta mañana. Mientras tanto, pues decirles que esta presentación será en 2 etapas. Comienza su servidora, Águeda Chávez, y luego continúa el compañero Barahona. ¿Me informan de las diapositivas, por favor? Sí, un momento, licenciada, estamos solucionando. Bien, esas solamente son apoyo para lo que vamos a decir. Vamos a leer nuestra presentación y las diapositivas pueden ir pasando de acuerdo al contenido que vamos compartiendo. Compañero Barahona de Vircom, ¿me puede facilitar para compartir la pantalla para transmitir la diapositiva? Mil disculpas, maestra Vera. No se preocupe. Esperamos. Creo que puedo ir iniciando con la introducción que nos propusimos con este trabajo y nos ocupamos del texto intitulado Testamento de Francisco Morazán, en donde estudiamos diversos aspectos, tomando en cuenta el registro lingüístico y desde la pragmática del texto nos aproximamos al enfoque discursivo para esbozar un análisis basado en las propiedades del texto en primera instancia, la adecuación y la modalización. Asimismo, desde un enfoque semántico comunicativo, se analizan los espacios narrativos como referencias temporales y situacionales desde la visión propia del prócer centroamericano.
La pragmática, la retórica y los aspectos simbólicos serán los recursos de sustento para esta reflexión. A manera de esbozar la biografía de nuestro prócer, ya que nos servirá de sustento a lo que tendremos, diremos nada más que José Francisco Morazán Quesada nació en Tegucigalpa, Honduras, en el año de 1792 y murió fusilado en San José, Costa Rica, en 1842, no sin antes registrar su última voluntad en un testamento histórico. En 1802, a la edad de 10 años, Francisco Morazán ingresa al convento San Francisco de la Villa de Tegucigalpa, donde se impartían diferentes asignaturas, entre ellas gramática latina, escritura, aritmética, filosofía y religión. Sin embargo, el siguiente año este convento cerró sus servicios. Y aunque él era hijo de una familia que disponía de recursos económicos, no pudo realizar estudios de manera sistemática. Toda su educación posterior fue obtenida por su propio esfuerzo. Así tenemos entonces en él a un intelectual de ilustre pensamiento, patriótico, visionario y de convicciones firmes. Entrando en el tema que nos ocupa, el primer punto que tenemos para compartir es el texto como unidad de comunicación y registro jurídico. El texto que nos ocupa, este testamento de Francisco Morazán, se nos presenta como un discurso escritural propio del lenguaje jurídico, en donde los actos de habla establecen una intención comunicativa de denuncia y mandato. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico del año 2020 nos indica que testamento es acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. Ortega y otros, en 1996, afirman que, abro cita, que el lenguaje jurídico es un lenguaje que hunde sus raíces en la tradición cultural de cada pueblo. Cierro cita. Por tanto, encontramos aquí elementos culturales de mucho valor, la misma lengua, por ejemplo. Por otro lado, el registro de lengua que encontramos en este texto de mediados del siglo XIX revela un español con evidentes rasgos de afianzamiento, tal como lo expresa Ramírez Luengo, 2017, que la consolidación definitiva del español entre prácticamente todos los estratos de las sociedades hispanoamericanas se debe, entre otros factores, a la situación generada a partir de las independencias, los planes generales de escolarización y la imposición de la lengua española como elemento necesario para la promoción social. Es así como atenderemos el yo, elemento de la enunciación discursiva, a sabiendas de que lo rodean los demás elementos de igual interés como los culturales, los históricos y los políticos. En cuanto a la tipología del discurso, según Castellanos M. 2011, tanto el discurso como la terminología que se utilizan en el ámbito jurídico se caracterizan por el tono normativo en el que se enmarcan en el texto. Esto se debe a la función imperativa que se requiere para el cumplimiento de lo estipulado. En cuanto a este nivel léxico, los vocablos del campo de las leyes y la administración registrados en el testamento morazánico guardan, además, el componente de cultismo, dado la tradición histórica. Estos hechos comunicativos tienen que ver tanto con bienes y servicios como con información, que pueden ser declaraciones. Tanto se relaciona con la existencia de estructuras lingüísticas especializadas. Por tanto, esta selección de los recursos léxicos no puede estar separada de las funciones que cumplen en el plano discursivo u operativo. En primer lugar, los vocablos relacionados con la jurisprudencia. Entre ellos vamos a tener el léxico, las lexías como testamento, declaro, casado, albacea, deuda, agravante, juzgado, asesinato, asesinos, protesto, libertad, Estado, república, subsanar, bienes y vida, entre los demás que pueden apreciar en la diapositiva. Este último término, vida, protegido por la legislación penal, por supuesto. En cuanto a lo relacionado con lo administrativo, tenemos réditos, capital, órdenes, asamblea, cuentas, retribuir, por retribución. Con los términos relacionados a la milicia o a la política, podemos encontrar comandante, pacificar, anarquizados, soldados, fuerzas,
revolución, marchar, negocios públicos. Y también algunos cultivos independientes que corresponden a otros campos semánticos como sepulcro, consonancia, éxito, procurar. Como podemos comprobar, esta selección léxica es precisa y contundente. Cada una funciona como talismán. Estas, abro cita, tienen el poder de prestigiar las palabras que se le avecinan y desprestigiar a las que se le oponen o parecen oponérsele. Cierro cita, de Santiago 2008. Así, cada uno se encuentra en la línea discursiva de la percepción. En cuanto a las propiedades del texto, debemos tomar en cuenta al momento de emitir algunas valoraciones sobre los fenómenos de la lengua que evidencia el testamento en cuestión, que la vida de este ilustre personaje Morazán Quesada siempre estuvo ligada a la urbanidad y a la política. Llegó a desempeñar cargos administrativos. Por tanto, encontramos que el texto cumple con esas propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión. Siguiendo el concepto de gramática del texto, es evidente además un orden estructural en la separación total de las ideas, ya sea párrafos, oraciones, estas pueden ser simples o compuestas, uso de los signos de puntuación, uso de mayúsculas y de la acentuación de acuerdo con el momento, con la época. También el uso de las grafías, que aún eran vacilantes, y también presenta una adecuada selección de léxico, como hemos mencionado recientemente. El mismo Francisco Morazán reconoce que hay un desorden en cuanto a esta estructura discursiva. Recordemos que únicamente se ha concedido 3 horas para escribirlo. Abro comillas, el desorden con que escribo, por no habérseme dado más que 3 horas de tiempo para morir, me ha hecho olvidar que tengo cuentas pendientes. En este sentido, Castellanos 2011 advierte que entre las características de los documentos jurídicos resaltamos la omnipresencia de una redacción inteligible que complica el proceso lector. Sin embargo, siguiendo un enfoque cognitivo de acuerdo con las situaciones pragmáticas del evento, esta coherencia discursiva también podría estar afectada por la alteración de la memoria como marco de referencia que proporciona estabilidad y guía en el desarrollo del lenguaje interno, por supuesto, en el proceso del discurso. Morazán esperaba la muerte. Y esperar un sano juicio en estas condiciones sería ir en contra de ese orden natural de las ideas. Tomamos entonces como muestra algunas consideraciones morfológicas para ilustrar fenómenos de esta adecuación como propiedad textual. Y se destaca el uso de la deíxis personal y temporal fundamentalmente. Para la primera, predomina el deíctico de la primera persona discursiva en el morfema verbal y los posesivos. Así, el morfema verbal del presente y del pretérito del modo indicativo, tanto en su tiempo simple como compuesto, tendríamos las conjugaciones verbales declaro, tengo, llevo, muero, adeudo, protesto, soy, dejo, deseo, excito, escribo, perdono, quiero. He procurado, he gastado, he merecido, he cometido, he hecho, había prometido, había rectificado. Quizá por razones obvias, el futuro verbal es inexistente para esta primera persona. Y en cuanto a los posesivos de primera y segunda persona, mi y míos, en la que destaca esa relación de pertenencia de lo nombrado, los intereses que poseía, mío y de mi esposa, mi muerte, mis deseos, mi amor a Centroamérica, mi ejemplo de morir con firmeza, mis asesinos, mi país, mis opiniones, mi mujer. El pronombre átono me, precedido de la forma reflexiva se, aparece en ejemplos como se me quita la vida injustamente, no se me ha juzgado ni oído, y precedido del relativo más en formas verbales en que me había prometido para subsanar. La deíxis temporal aparece en la forma adverbial hoy. En el ejemplo, protesto que la reunión de soldados que hoy ocasionan mi muerte, y en consonancia con las motivaciones pragmáticas de este texto, la modalización también nos proporciona aquellas implicaciones
respecto a la actitud del discursante. Así estamos ante uno claramente modalizado. Nos ocupamos entonces de esta modalidad expresiva, primero la que se muestra a través de formas y mecanismos que muestran sentimientos, como esperanza, melancolía, desconcierto, tristeza. Declaro que al asesinato se ha unido la falta de palabra que me dio el comisionado Espinach de Cartago, salvarme la vida. Aquí claramente tenemos desconcierto. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, sentimiento de tristeza, y a la vez podemos encontrar esa certeza. Declaro que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y deseo el mayor bien posible. Aquí tenemos un sentimiento de serenidad y de buenos deseos a la vez. En cuanto a la modalidad valorativa, esta muestra la actitud del emisor con respecto al acto comunicativo en cuanto a su escala de valores. Y tenemos ahí, deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza. No tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis enemigos. Y otro podría ser, se me quita la vida injustamente. Bien, finalmente, cerrando esta primera parte, podemos establecer que desde el punto de vista del discurso, será el interlocutor también el que deberá de codificar la intención comunicativa. Es decir, que aplicará un protocolo deductivo a la codificación que se le proporciona. Por tanto, cada individuo, de acuerdo con el contexto y socialización que le asiste, hará su propia inferencia. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Miguel Barahona. El autor y su testamento. Perdón, el licenciado tiene aproximadamente 7 minutos, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta. Bien, el propósito de este apartado es hacer una breve análisis del escrito donde se logra integrar ciertos aspectos simbólicos que señalen la secuencia cronológica del acontecimiento vivido y los rasgos de índole autobiográficos, para llegar a una reflexión final en cuanto a los aspectos relativos que nos muestran la visión integral de la vida de Francisco Morazán, condensada en el propio documento testamentario. Caracterización del testamento. Existen dos rasgos distintivos al interior del testamento de Morazán, que va ligado directamente al contenido. El primero es la brevedad, el segundo es la narración de acontecimientos particulares, susceptibles como dato para contar en la historia oficial de Centroamérica. Por consiguiente, en el testamento, el autor trata de dar fe sobre diferentes acontecimientos que en cierta medida se van a institucionalizar a través de los años. Leo. Con relación a Honduras y América Latina en general, durante la era liberal de finales del siglo XIX, los estados se dieron a la tarea de acometer la instalación en sus principales espacios públicos de toda una estatuaria cívica, no solamente para el amueblamiento urbano y estético, sino con dos fines. Primero, mediante distintas manifestaciones escultóricas, estatuas, bustos, se construyó en el imaginario un vínculo asociado a hombres ilustres, héroes, próceres y beneméritos, con los valores y aspiraciones colectivas de la nación. Esto lo dice Amaya Vanegas en el 2017. Prosigo. En consideración a lo indicado por García Barrientos sobre la figura pragmática que la divide en el aspecto referencial como evidencia o demostración, en sentido más amplio, la técnica común a varias figuras que pretende suscitar la impresión de poner ante los ojos del lector u oyente el referente presentándolo de forma viva y detallada. Por cuanto, en la narración del testamento recae un acento de acercamiento donde se justifica la inclusión de los aspectos que suscitaron la aprehensión. Leo para ustedes, no he hecho más que cumplir las órdenes de la Asamblea en consonancia con mis deseos de organizar la República. He hecho únicamente para defender el departamento del Guanacaste, perteneciente al Estado, amenazado según las comunicaciones del comandante de dicho departamento por fuerzas del Estado de Nicaragua. Que sí ha cabido en mis deseos el usar después algunas de estas fuerzas para pacificar la República, solo era tomando de aquellos voluntariamente quisieran marchar, porque jamás se emprende una obra semejante con hombres forzados. Cierro la cita. Siendo la línea de García Barrientos, notamos que las manifestaciones de evidencia o recursos de actualización temporal, como el presente histórico o en general el traslatio temporum, aquí se presenta
lo siguiente, un desorden. Aquí se presenta como lo dice él. El desorden con que escribo, por no habérseme dado más que 3 horas de tiempo para morir, me había hecho olvidar que tengo cuentas. Cierro la cita. En cuanto al espacio expresivo, las palabras que el general Morazán proyecta y hace más efectivas se constituyen una especie de exemplum, referente en cuanto a los ideales colectivos del pasado, presente y futuro. Efectivamente, la fuerza de las ideas vertidas es la octación, que García Barrientos lo considera como un enunciado disertativo o una expresión del deseo. Estas palabras de Morazán tratan de centrarse en el lector, evocando la relación en la cual el peso del elemento personal que agrega el principio de la aclaración. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. En cuanto al aspecto apelativo, encontramos ejemplos al interior del espacio de la concesión, lo cual sucede cuando el orador o poeta concede algo en contra de la propia causa que parece perjudicarla, pero para reforzar una argumentación que prosigue victoriosa. Esto lo dijo García Barrientos en 1998. Voy a saltarme a las conclusiones y leo. Al enfrentarnos al documento en cuestión, Testamento de Francisco Morazán, hemos podido comprobar que ofrece múltiples lecturas y posibilidades de estudio alrededor de la transmisión de diferentes aspectos situacionales vividos a lo largo de su vida política y militar. Desde la lengua, revisamos de manera sucinta las implicaciones lingüísticas del texto, desde el punto de vista del registro y la adecuación textual. Encontramos que sí un orden discursivo propio del lenguaje de la jurisprudencia, con el que guarda completa armonía léxica y referencial. Asimismo, las propiedades textuales, principalmente la adecuación y la modelización, se presentan para evidenciar el yo, ese yo discursivo, en un momento y un tiempo determinado, vinculando con ello la deixis personal y los mecanismos de la enunciación con respecto a la actitud del hablante. En principio, estudiar el espacio de interlocución específico utilizado por el prócer centroamericano a través de las palabras y frases utilizadas constituyen el eje transversal de nuestro trabajo analítico. Esquemáticamente se puede indicar que encontramos una conexión directa entre el emisor, el autor del escrito, y los destinatarios, lector o lectores. El emisor, autor, tiene la principal característica de constituirse en el narrador y el testigo ocular de los hechos que están viviendo al final de su vida. El testamento de Francisco Morazán se caracteriza por la brevedad y también al encontrarse un discurso mixto. Esto denota cómo va alternando ideas que parten del vínculo estrictamente personal hasta llegar a la prerrogativa política, para finalizar con la proclama que lo hará inmortal. Al leer el escrito encontramos el predominio de la descripción, así como el diálogo y la analogía como elementos narrativos fundamentales. En ellos se apoya el autor para introducir e interpretar un espacio en función de su intención y de su punto de vista, así como para contar sus experiencias y exponer cada una de sus opiniones. En las descripciones, aunque intente ser objetivo, siempre surgirá una interpretación personal. A lo largo de este trabajo, hemos podido constatar cómo el general Francisco Morazán, para impactar con el lector, no solo hace acopio de la historia de vida, sino también de una cronología de ciertos espacios políticos que detallan el panorama de la Federación Centroamericana y el triste final que le espera con la muerte del prócer. Muchas gracias. Excelente, Máster Miguel Barahona y Máster Agueda Chávez. Ha sido un placer escucharles tan ricamente profundizando sobre los análisis filológicos, paleográficos, lingüísticos y analizando de manera tan detallada los aspectos emotivos, cognitivos, contextuales, situacionales y que engloban solamente un documento y que pueden enriquecer tanto y una nueva perspectiva a un personaje del cual ya hemos hablado demasiado en la historia, pero creo que todavía no ha sido suficiente. Creo que aportes como los que se han presentado hoy son más necesarios que nunca, especialmente en este momento del Bicentenario. Esperamos justamente que las preguntas estén a la altura de la ponencia y vamos a pasar próximamente ahora con la licenciada Kenny Sánchez, que nos va a traer una presentación muy enriquecedora en torno justamente a aspectos musicales, artísticos, que seguramente nos encantará a todos y a todas. Procedemos con el compañero Emilson, que va a compartir pantalla. Por favor, el licenciado Barahona del CON nos colabora y escuchamos a la licenciada Kenny.
Ok. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, Perfectamente. Mario? Perfectamente. Ok. Entonces, inicio. Em, Bueno, para empezar, tenemos aquí les quería presentar a este personaje muy importante dentro de la historia musical, que todavía no ha sido escrita, por cierto, llamado Francisco Ramón Díaz Zelaya. Y aquí voy a ahondar un poco en la idea del nacionalismo y cómo este es utilizado dentro de la educación, en particular dentro de la educación musical. Pero antes de entrar en materia, quiero explicar un poco acerca de la perspectiva o el paradigma desde el cual yo abordo este tema en la siguiente diapositiva. Y yo lo abordo desde el enfoque de los estudios sociales y culturales de la música. Bueno, se podría decir también historia social de la música, historia cultural de la música, incluso historia política de la música. Permítame que hay algún problema. ¿Se, se escucha bien? ¿Se ve bien? Tengo problemas, creo. Te escucha bien y se te Bien, ve bien. 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 Ok, solo me salió una cuestión acá. Entonces, desde este paradigma, de esta perspectiva, se puede abordar la música desde como un factor cultural explicativo de la historia, tomándola no solamente como un hecho musical, sino también como un hecho social o como un hecho político. No puedo explicar mucho acerca de esto por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Así que solamente les puedo decir de que este paradigma se fortaleció, se podría decir, en la década de los 80, pero ya incluso desde los 60 y 70, pues con este cambio de los paradigmas en las ciencias, ha tenido su evolución, se podría decir. En cuanto al método en sí para esta exposición, solamente de forma así muy general, el método deductivo, o sea, vamos a ir como partiendo de lo general a lo particular, incluso desde el contexto europeo y cómo vamos aquí a América, Centroamérica y luego específicamente a Honduras hasta que llegamos a la educación musical con este personaje que es Francisco Ramón Díaz Zelaya. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos que ubicarnos en un contexto histórico, ¿verdad? Específicamente en la primera mitad del siglo XX, en la época de las dictaduras en Centroamérica, ya saben, em, Somoza en Nicaragua, em, ubico en Guatemala, etcétera, y en nuestro caso en Honduras teníamos a nuestro dictador de turno, que es Tiburcio Carías Andino, pero en el contexto de estas dictaduras se continúa con los proyectos para crear imaginarios e identidades nacionales. En esos procesos de construir y consolidar lo que se han llamado los estados nacionales, en este caso centroamericanos, para ser un poco más concretos. Entonces quedémonos ahí en ese contexto sociopolítico y cultural, aquí en esta región centroamericana y en Honduras, pero de este contexto, el aspecto que yo voy bueno, en el que yo voy como a indagar más es en el aspecto ideológico. Y en este sentido, pues tomamos al nacionalismo musical y dentro del nacionalismo musical, perdón, dentro del nacionalismo oficial, el nacionalismo musical. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva, ya que el tiempo es tan breve. Bueno, entonces, para hablar un poco acerca del nacionalismo, ¿verdad? Es una ideología y movimiento sociopolítico que surge en la era de las revoluciones europeas. Estamos hablando de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todos esos cambios en las comunicaciones y esos cambios acelerados, ¿verdad?
en finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Perdón, ahí me equivoqué, puse 20 y era 19, lo siento. Em, y para el contexto aquí en América, los movimientos de independencias en las colonias europeas, ¿verdad? O sea, toda esa ideología viene eh, desde allá, desde Europa, cuando todas estos países dominantes como Alemania, Francia, Italia, mantienen dominados al resto de los países y se genera este movimiento para así buscar las independencias, ¿verdad? Entonces, aquí surge el concepto moderno de nación, que es el que estamos aquí tratando, donde cada pueblo o país busca su independencia a través de la unificación nacional. Entonces aquí se encargan de buscar y fortalecer y exaltar sus tradiciones y valores propios como nación. En este contexto de cambios acelerados, por ejemplo, en el campo de las artes, se da una superposición de estilos artísticos, así, o sea, de manera muy rápida, queriendo también como no dejarse ya dominar por estos países europeos que ya mencioné. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, donde desde otra perspectiva, como la que propone Benedict Anderson, donde él dice que concibe el surgimiento de nacionalismos como la construcción de realidades imaginadas, ¿verdad? Como los estados nacionales, instituciones republicanas, ciudadanía común, soberanía, y en este caso símbolos, ¿verdad? Banderas, y aquí metemos el elemento de los himnos como parte de los elementos del nacionalismo musical. Entonces, el nacionalismo oficial, según Benedict Anderson, visto como políticas de un gobierno en la búsqueda de controlar todo lo que está en su jurisdicción territorial, para construir, ¿sí?, la nación y llevar la ideología nacionalista a las masas a través de la educación, en este caso la educación oficial y particularmente en la educación musical, como es lo que estoy tratando, y de los medios de información. Ese es otro elemento que es importante. Entonces, desde la perspectiva de este teórico, eh, podemos ver su, su planteamiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver las características del nacionalismo musical. Bien, entonces, este es un estilo musical. Aquí vamos a profundizar un poquito, aunque sea no tomar todos los detalles, porque como les digo, el tiempo es muy corto. Es un estilo musical donde se busca, o sea, si estamos hablando de que queremos construir una nación, queremos unificar, eh, entonces, ¿cómo extrapolar ese nacionalismo al arte, en este caso específicamente a la música? Bueno, se busca recuperar lo propio de cada pueblo para fortalecer sus raíces como nación, pues a través del folclore, en las canciones populares, las danzas, los ritmos, armonías, escalas. Estos son aspectos más técnicos de la armonía, de la música. En el caso de las leyendas, de los cuentos, las historias, por ejemplo, vamos a conectar aquí nuestra exposición que disfrutamos con los expositores anteriores, cómo se construye en torno a la leyenda de Francisco Morazán. Y aquí se da una gran utilización de la orquesta, también se incorporan a la orquesta nuevos instrumentos musicales de percusión. Otra característica del nacionalismo musical es la riqueza melódica. Aquí bueno, se toman historias, se describen en la composición musical con una riqueza, la geografía se resalta de cada país, de cada nación, pero tienen que ser como melodías muy fáciles de recordar. Incluso eh, vamos a producir un par de composiciones para que tengamos una mejor comprensión acerca de esto, porque se busca llegar al pueblo. O sea, esta es una música muy práctica,
sea muy fácil para poder, de hecho, otro de los aspectos del nacionalismo musical es que se utiliza mucho la música programática. O sea, dentro de las formas musicales más utilizadas en el nacionalismo musical está la ópera, la suite y está también la música programática. ¿Por qué la música programática? Porque es muy efectiva. O sea, para programar en el imaginario social, o sea, en el subconsciente social y colectivo, y generar ahí y sembrar ahí ese sentimiento patriótico de pertenencia e identidad nacional. Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva, valga la redundancia, continuemos. Bueno, como les dije, nos abstraemos, reducimos, llegamos al contexto histórico en el que nuestro, como dije, nuestro dictador de turno era el general Tiburcio Quería Sandino, ¿verdad? Por eso la delimitación temporal dentro del tema, 1933 a 1948-49. El general se caracteriza por ser un ferviente impulsor del nacionalismo oficial, ¿verdad? Con esa continuidad de construir y consolidar el Estado Nacional hondureño. Entonces, se puede ver, por ejemplo, con lo que estaba exponiendo el compañero Mario ayer, respecto al arte, a las artes plásticas, en este caso la pintura. Bueno, él utiliza bastante lo que es las artes, la educación en sí, porque eran medios efectivos para construir y engendrar ese imaginario. Entonces, por ejemplo, creo la Escuela Nacional de Bellas Artes, dentro de toda su trayectoria como presidente dictador durante tantos años. Entonces, el uso de la música y la educación musical fueron medios efectivos para lograr esos fines. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí finalmente les presento a Francisco Ramón Díaz Zelaya. Este es un músico bastante polifacético, es investigador, escritor, periodista, ensayista, músico, intérprete, compositor incansable, director, educador musical, en fin. Sigamos, continuemos, porque el tiempo... Y aquí podemos ver como una especie de currículum, ¿verdad? De la formación musical y académica de Francisco Ramón Díaz Zelaya, de toda su trayectoria, pero principalmente se le puede reconocer que fue muy autodidacta. Tuvo maestros muy importantes, incluso Carlos Hartlin fue uno de sus maestros, Jesús de Ali di Gamero, un francés, Wenceslao Lefranc, y estudió también a través ¿cómo sería? Correspondencia en aquel entonces, era perito mercantil también. Entonces, aparte de toda su formación musical y académica, vamos a la siguiente diapositiva. Como no puedo hablar sobre todas sus facetas musicales e intelectuales, entonces en este punto solamente voy a escoger su faceta como educador musical, ¿verdad? Y en este sentido sería pedagogo y andragogo también en el sentido etimológico del término, o sea que él enseñaba no solamente a niños, sino que también a personas ya adultas, siempre y cuando tuvieran esa aptitud musical, como él solía decir, según los resultados de mis investigaciones, que también decían que era un profesor, según sus características como pedagogo, era muy exigente, muy estricto, muy disciplinado, extraordinario, apasionado. Él creaba incluso sus propios textos pedagógicos, didácticos de enseñanza musical. Y pues, aparte de, bueno, dentro de sus funciones como educador musical,
fue director general de las bandas de la República, entonces evaluador en centros educativos, director de orquestas, cofundador de varias instituciones de educación musical, primarias y secundarias. Por ejemplo, para los músicos mayores, creó la escuela, bueno, le dio continuidad a la escuela de músicos mayores. Entonces, solo para darles un panorama así bastante general de su faceta como educador musical, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y Francisco Ramón Díaz Zelaya como hombre público, su función política como músico, ¿verdad? O sea, él fue uno de los intelectuales durante la dictadura carista, pero no solamente fungió en esta época su, su profesión o todas sus facetas artísticas y musicales, o sea, lo hizo desde bueno, casi toda su vida, hasta 1977 que muere, es un músico del siglo XX, hondureño, ¿verdad? Entonces, como no puedo ahondar así tanto Licenciada Kenia, le en quedan 5 minutos para que lo tome en cuenta. ok, y bueno, um, él tiene dentro de toda su composición, ¿verdad? En música que compuso por ejemplo, algunos himnos de los héroes nacionales, como por ejemplo a Francisco Morazán, a Lempira, por ejemplo, otras composiciones folclóricas, o uno de los que buscó esta forma de fortalecer estas raíces principalmente indígenas, ¿verdad? Con esta idea de la mayanización también lo vamos a ver con los himnos que vamos a reproducir a continuación. Y bueno, para dar algunos ejemplos, también escribió música y composiciones para personajes de la política muy influyentes, ¿verdad? En la última diapositiva tengo las conclusiones. Compañeros, se me fue la, exacto, ahí, entonces, a modo de conclusión, este, bueno, enseñarles esto, ¿verdad? Que él desempeñó un papel muy importante en este momento de la historia, o sea, durante la dictadura carista, en este proceso al contribuir con el proyecto de creación e integración de elementos unificadores desde la música, ¿verdad? Para construir en el imaginario e identidad ese nacionalismo y patriotismo hondureño desde todas sus funciones como educador musical, como compositor, como investigador, eh, y en general, o sea, desde cada una de sus facetas musicales e intelectuales, pero no solo en el contexto de la dictadura, como les mencionaba, sino que también a lo largo de toda su vida y obra, que estuvo consagrada a la música y a la educación. Entonces, esa sería como una conclusión bastante general para darles a conocer a este personaje muy importante eh, por su, por su participación pertinente dentro de la historia en Honduras. Y a continuación vamos a reproducir. Nos podemos ir por favor, a la diapositiva de las características del nacionalismo musical. Si me comparten. Ok, ahí. Entonces, ahora, para que hagamos un pequeño ejercicio, vamos a reproducir dos videos que están interpretados, tanto el himno a Morazán como el himno a Lempira, están interpretados por también un músico hondureño, que es David Paz, que nos estuvo acompañando el lunes en este ciclo de conferencias y que le agradecemos mucho por compartirnos estos videos. Él también es un músico muy polifacético porque imagínense, estuvo con nosotros, es decir, también es investigador, también es intérprete, músico, docente, o sea, educador musical, compositor. Así que desde aquí le agradecemos mucho por haber participado con nosotros y compartir su obra, ¿verdad? Entonces vamos a reproducir ahora el himno a Morazán, también para hacer una conexión con la conferencia anterior.
día de tu épica historia, sobre las cumbres mi musa levante el fabuloso esplendor de tu gloria, de tu figura se enciende la llama, que en las albas de nácar y oro, y lo solemne pregone tu fama, y en los aires tu nombre sonoro, eco de amor de los altos confines, queda vagando en los verdes lugares, lloran tu muerte los claros clarines, y en su profundo responso los mares, ínclita musa de arcanos acentos, de tu renombre destierre el olvido, flor inicial de la unión en los vientos, con el pabellón al futuro tendido. Hondureños en épica lira, en estrofas de mano honor, entonemos un himno a la empira, al patriota de heroico valor, gran caudillo de huestes bravías, nuestros valles y agrestes montañas contemplaron sus rudas hazañas, por ser libre por siempre luchó, se midió en su afán libertario, él fue grande con toda grandeza, él fue puro con toda pureza, y a la patria su vida ofrendó. Hondureños en épica lira, y en estrofas de magno fulgor, entonemos un himno a la empira, al patriota de heroico valor, invencible, soberbio, grandioso, de alma audaz y de cuerpo de acero, para herir al temible. Gracias, compañeros. Muchas gracias a los compañeros por Muchas gracias a los compañeros por la colaboración de reproducir los videos. La intención era que ustedes pudiesen identificar por ustedes mismos las características del nacionalismo musical como estilo en estas obras. Ahí pueden ver la orquestación característica, la riqueza melódica, en el caso de construir esta historia en torno a estos personajes como son Francisco Morazán y este personaje Lempira, con esta idea de la mayanización y de rescatar nuestras raíces autóctonas en todo este proceso de construir y ven esas historias con ese ritmo, que es muy fácil de recordar, y que aunque no quieran, no pueden evitar sentir ese sentimiento patriótico, ¿verdad? Porque ya queda programado en el subconsciente colectivo. Así que bueno, ese es el ejercicio por hoy y pues les agradezco mucho y esto es todo por mi parte. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Kenia. Muy enriquecedora su presentación. Bastante interesante cómo justamente a través de la educación se genera ese sentimiento, porque justamente esas piezas han sido reproducidas una y otra vez desde lo que hablamos de la segunda o la reforma liberal,
Y como tú muy bien acabas de presentarnos, hay una intencionalidad justamente de parte del Estado de Honduras en reproducir estas piezas, al encargar estas piezas a músicos como tú nos compartías, que es Ramón Díaz Zelaya, que justamente tuvo esta tarea de presentarnos esta síntesis de imágenes, símbolos a través de estas piezas musicales. Vamos a presentar ahora que es nuestro siguiente conferencista, que es el licenciado Emerson Blanco. Él también es egresado de la maestría en Historia Social y Cultural y hoy nos viene a presentar uno de los aportes justamente más interesantes que tenemos en este ciclo de conferencias, que es de niño soldado a instrucción física y militarización de la educación hondureña en el siglo XIX. Él ha incursionado en lo que es la historia de género, estudiando justamente masculinidades, algo pocamente trabajado en Honduras, y que justamente hoy nos viene a presentar algo de su aporte. Ok, muchas gracias. Pues permítanme, les presento mis diapositivas. Bien, como ya amablemente el moderador les anunció, mi trabajo se llama de Niño Soldado Nacional, Instrucción Física y Militarización en la Educación Hondureña del siglo XIX. Aunque debo decirles que es más terminando el siglo XIX, pero para hacerlo más general, decidí dejar amplio la referencia al siglo XIX. Bien, no me voy a tener en esto, pero por si alguno de los que nos está escuchando tiene interés para saber los fundamentos de este trabajo, que esta sección de este trabajo ya está terminado, hace recursos teóricos a Elías, a Connell y a George Vigarello en cuestión de masculinidad y historia del cuerpo y de civilización. En la parte más metodológica, el análisis crítico de discurso, según Norman Fairclough, y quizás me interesa más saber de dónde proviene la base de este documento o de esta investigación, que hice uso de fuentes primarias como la revista de la instrucción primaria de 1800, perdón, 1885 a 1901, la memoria de la Secretaría de Estado, específicamente en 1886, ahí hubo otro error, y la revista de la universidad, en efecto, de 1909 al 14. Ok, entonces, para poner en contexto, justo como la compañera Kenny anteriormente nos hacía, vamos a partir de lo general a lo específico. Entonces, quiero compartir con ustedes el contexto general antes de entrar propiamente a la educación hondureña. Entonces, vamos a ver algo sobre el resurgimiento y la preocupación por la educación del cuerpo o la educación física, como actualmente se entiende. Esta es una ilustración del gimnasio de Young Men's Christian Station. Está en Londres. Fue abierto por el príncipe de Gales en 1888. Uh, Pensaba que tuvieran una idea mental de cómo era este resurgimiento por el estudio del cuerpo y la educación física. Vean, en Europa, específicamente en el siglo XIX, hubo un auge en la preocupación pedagógica sobre el cuerpo. Esto no viene de la nada, ya tenía sus raíces en las posturas humanistas del Renacimiento europeo. También tiene otro gran resurgimiento con las posturas pedagógicas de la ilustración, con la pedagogía moderna. Y es en la primera mitad del siglo XIX que diferentes personajes, como les menciono, Francisco Amorós, Ludwig Young, Thomas Arnold y P.H. Lynn, en diferentes partes de Europa, diferentes países, empezaron a crear casi escuelas gimnásticas o corrientes gimnásticas. Entonces, esa era la idea que quiero que tengan, que hubo un resurgimiento general en Europa sobre la educación física, y ese resurgimiento no se quedó exclusivo para dicho continente, tuvo sus efectos en Latinoamérica y en Honduras, como vamos a ver. Pero para que veamos cuáles son las ideas que están detrás de este resurgimiento, vamos a mencionar, por ejemplo, un resumen de
la escuela gimnástica alemana. Y esta es sobre el pedagogo también Friedrich Ludwig Jahn, que nos dice esta frase muy, muy directa. El propósito de la actividad gimnástica es mostrar a la nación que sus hijos son capaces de preservar lo que sus padres han conseguido. Desde un inicio, por lo menos en esta escuela gimnástica y vamos a ver que en las otras también, hay una relación directa entre nacionalismo y la educación de los jóvenes. Vamos a ver más adelante eso, pero quiero que tengan en mente esa idea de relación entre nacionalismo, educación física, específicamente de los jóvenes. Bien, quiero poner otro contexto un poco más cercano al latinoamericano, y este es el contexto español. Bueno, este caso, un caso cercano a la experiencia latinoamericana, este es el español. Por ejemplo, en Madrid, el Real Instituto Militar Pestalozziano incluyó en el programa de la institución la materia de gimnástica. Esta es una de las primeras referencias, la primera referencia moderna sobre la gimnasia en España, pero si logra ver al lado derecho el logo o el emblema de dicho instituto, pueden ver sobre todo a niños y están viendo niños específicamente, no se ven niñas, y con indumentaria militar. Es una idea que eh, quiero que mantengan. Ah, el porqué del surgimiento de este instituto tiene contexto propiamente de España, es por la guerra de independencia en Latinoamérica, por la invasión francesa a la península, etcétera. Entonces, la intención de impulsar la gimnasia, impulsar la educación física de los niños específicamente es para crear próximo un cuerpo militar y según algunos escritores o intelectuales de la época en España es para regenerar la vitalidad nacional de España. Ese fue un caso un poco más cercano. Pero nos vamos a ir a un texto teórico para que vayamos enlazando algo de práctica con teoría. Este es un texto de Torre Badella. Como constructo vinculado a su propia coyuntura histórica, frecuentemente se contempló la educación física no como un medio y fin en sí misma, sino como un medio para atender la defensa nacional, adoctrinar en la santidad y la moralidad, controlar la salubridad y la eugenesia o buscar el desarrollo y la productividad económica. Ah, este autor estaba mencionando para la actividad física específicamente para el siglo XIX, pero vamos a ver que hay una continuidad histórica incluso en la actualidad en Honduras y eso va a ser la última parte de mi exposición. Pero vemos cómo la educación física desde su surgimiento en el siglo XIX como educación física moderna no era un fin en sí mismo, sino tenía un fin como defensa nacional. Ahora, un caso todavía más cercano, y en Centroamérica se ha tratado más el tema en Costa Rica, es como ya se encuentran a final del siglo XIX y principios del siglo XX en Costa Rica ya bastantes instituciones donde se introduce la gimnasia y las actividades físicas. Sobre esto, el historiador costarricense Ronald Díaz Bolaño nos dice, específicamente para el caso costarricense, es notoria la presencia de instructores militares que ligaron la práctica de la gimnasia con la actividad castrense en el país, en las instituciones educativas, al finalizar el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, vemos cómo también para el caso centroamericano, específicamente para Costa Rica, ya otro autor ha encontrado una conexión entre práctica gimnasia y militarización o defensa nacional y específicamente recuerden con los jóvenes, con los niños. Ahora, vamos a pasar ya directamente a educación, militarización y nacionalismo en Honduras a finales del siglo XIX. Acá ya hago uso de fuentes primarias. Ahora quiero que leamos ciertos pasajes de autoridades educativas de Honduras
estaban expresando en revistas como Revista La Instrucción Primaria. Entonces, les leo. Debemos decirlo claro, advierte el autor de un artículo de revista La Instrucción Pública, y entre comillas, en nuestros centros de enseñanza se cultiva, aunque malamente, el desarrollo intelectual, haciendo caso omiso del desarrollo físico. Ese es el panorama que nos plantea esta autoridad. Y el mismo texto nos dice al final, ese artículo se pide con un párrafo muy interesante. Nos dice ese artículo, ese autor de la época: la lucha por la existencia, como dijo Spencer, es la de ser un buen animal, y que la gimnasia es la moral del cuerpo. Ok, aquí hay algo interesante, pero está escondido. Se hace una referencia a Herbert Spencer, entre las diferentes, este autor, Spencer, entre las diferentes características, es un positivista. Entonces estamos viendo cómo las autoridades educativas hondureñas ya están introduciendo filosofía positiva, filosofía positivista, por lo tanto, una visión científica a la educación del cuerpo. Pero otra cosa que nos interesa es que equiparaba la instrucción moral con la instrucción física. Eran ambas caras de una misma moneda. A la vez que se instruía físicamente, se instruía moralmente. Y al final voy a darles un ejemplo actual de cómo se ve eso en Honduras. Bien, acá solo les pongo cómo los textos de la época nos indican cómo la educación pública en la primera, eh, en el primer nivel, el primer básico, fue estructurado. En este caso, nos dice el texto que encontré que la gimnasia de salón se debía presentar en 3 lecciones semanales. Ahora, si nos vamos al segundo nivel, al nivel secundario, el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza y Estudios de Aplicación a las Artes y los Oficios en Tegucigalpa está dividida en una sección para varones y otra para señoritas. Pero lo que nos interesa es la sección para varones, que se dedicaba a la instrucción de varones, obviamente, y en los 3 primeros cursos contaban con una clase de moral, urbanidad, y en los 3 últimos, 2 clases semanales de ejercicios militares. Entonces, en la educación secundaria, por lo menos en Tegucigalpa, en ese instituto, los ejercicios militares eran obligatorios. Eh, Bien, entonces, la preparación tanto del cuerpo individual como el futuro cuerpo militar de la nación iba dirigido para los jóvenes varones. Entonces, quiero que veamos una cita de la época, sacado de una memoria de Estado. Nos dice este autor que fue a visitar varios lugares del país, fue a visitar a La Ceiba, y nos dice sobre una escuela. La escuela de varones necesita particularmente un gimnasio y recintos de madera. A mi modo de ver, solo así se le da mayor empuje a la instrucción primaria. Miren qué curioso, qué sugestiva es la idea de recintos de madera. Ah, Vemos siempre, hay una típica relación entre la educación física de los niños, militarización y sanidad moral. Y ya terminando esta parte, el director de instrucción primaria en 1985, en el informe de estado de la educación primaria de ese año, manifiesta esto, y abro comillas: un desequilibrio muy marcado en el desarrollo físico que por lo general se presenta endeble y raquítico, con funestas consecuencias en una proporción desventajosa y aún mayor en la mujer. Y especialmente para los jóvenes varones, no se puede descuidar tampoco los ejercicios militares que preparan al ciudadano para la defensa que la patria reclama de sus hijos. En las presentaciones anteriores, como la presentación de la compañera Kenia Sánchez, o la presentación de, por ejemplo, de Mario Panchamé, cuando estaban hablando sobre nacionalismo, la construcción de Estado Nacional, ambos lo están viendo de Estimado, una le perspectiva. quedan 4 minutos. Ok, gracias. Ambos lo estaban viendo de una perspectiva artística, pero vemos que los intentos iban por otra parte, siempre en educativos, pero en este caso en una educación ya corpórea, en educación física. Las conclusiones.
Las autoridades educativas hondureñas plantean en sus informes y textos de opinión que por largo tiempo se excluyó la educación física entre la juventud hondureña. Por ello era necesaria su activación en los centros escolares. Con esto en mente, esto recargo, iniciaron un esfuerzo consciente de implantar los ejercicios físicos según pedagogía moderna a través de la gimnasia. Quizás el punto más importante a considerar consiste en la posibilidad, gracias a las fuentes primarias, a la evidencia empírica, de demostrar que la educación del cuerpo, específicamente para los jóvenes varones, iba de la mano de un saneamiento moral y objetivos militaristas. Se pensaba que la educación física era regla general de higiene y que la preparación de los jóvenes varones sería necesaria como preparación del cuerpo militar del país. Ahora nos vamos a ir a esto para la actualidad, esto solo es reflexión. Este año, esta información la saqué de la página de las Fuerzas Armadas. Comentan sobre la inauguración para el año 2020 del proyecto Guardianes de la Patria, que tiene ya 10 años este proyecto. Entonces nos dice esta página, este programa permite a niños y adolescentes alcanzar mayores conocimientos y afianzar principios, valores éticos, morales, cívicos y espirituales. Bien, ¿qué quiero decir con esto? En la actualidad, con este proyecto, pues que hay alguna relación, pero son dos contextos muy diferentes. Ah, Acá ven una imagen muy sugestiva tomada de un artículo de Contracorriente, y si recuerdan la idea que mencionó hace más o menos 100 años aquel director de instrucción pública sobre la importancia de los riflitos de madera en la escuela. Pero en el 2014 Casa Alianza sacó su pronunciamiento al respecto en contra de esta iniciativa porque esta iniciativa eh, trae a diferentes niños y niñas de escuelas públicas y bajo una educación a valores éticos, morales, cívicos y espirituales. Hay una carga bastante espiritual que va en contra de los postulados laicos de la educación pública. Pero el punto es, quizás sinceramente, son dos momentos diferentes. La preocupación sobre si es, si es preocupante que los militares estén intrometidos en estos proyectos, probablemente tiene algunos efectos positivos para estos niños. Eso ya es cuestión de reflexión para las personas que están estudiando el actual, pero quizás lo que nos debe preocupar más, ya en términos generales, es la militarización de la sociedad hondureña, que pensamos que en los 90 había empezado a producir sus cambios, por ejemplo, cuando se desapareció la, el, ¿cuál es el término correcto? Bueno, cuando ya no era obligatorio ser inscrito a las Fuerzas Armadas. Pero ahorita quizás nos preocupa más cómo los militares están entrando a las instituciones que en teoría deberían ser cívicas. Y creo que esa es la reflexión que nos puede llevar si comparamos el pasado, hace 100 años, con el presente. Y con eso termino porque ya sé que me pasó de mi tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Emerson, por su participación y por ese estudio que está realizando acerca de la educación y de la militarización en el país, y que es tan pertinente para la actualidad cuando pues, los gobiernos quieren establecer de nuevo esa militarización. Continuamos ya con la última etapa de este ciclo de conferencias, invitando a todos los que nos están viendo y escuchando a enviar sus preguntas y sus comentarios. Pueden por el chat y también por Facebook, pueden escribir sus preguntas y las vamos a estar haciendo llegar a los expositores. A continuación presentamos a Gladys.
Ramos, que ella es estudiante de la maestría en historia y también es docente en el Centro Regional de Danlí. Ella nos va a estar hablando de la conferencia titulada El imaginario de independencia en el discurso de Rousseau en relación a la pobreza de Honduras. Adelante, Gladys, tiene 20 minutos. Muchísimas gracias, Eunice. Y voy a pedir que me habiliten compartir, por favor. Compartir pantalla. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. Bueno, continuando con este ciclo de conferencias del Bicentenario de Independencia, voy a cerrar, ¿verdad?, con esta ponencia que tiene por título El imaginario de independencia en el discurso de Jean-Jacques Rousseau en relación a la pobreza de Honduras. Bueno, la presente ponencia es un análisis del imaginario de independencia en el discurso de Rousseau en relación a la pobreza de Honduras. Rousseau, como un pensador clásico, que su discurso realmente fue como una predicción para la situación de desigualdad y pobreza en Honduras durante estos 200 años de independencia. Para iniciar mi ponencia, les voy a mostrar una premisa, ¿verdad?, básica de Rousseau, que quizá muchos de ustedes la conocen. El hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes vive entre cadenas. Para Rousseau, el hombre es libre e independiente en su naturaleza, claro, ¿verdad? Y renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre. En consecuencia, y de acuerdo con esta premisa, el hombre no es libre, realmente, ¿verdad? Si lo aplicamos al caso de Honduras, la cadena que nos ata es el mal histórico de la pobreza. Desde los 300 años de independencia española y continúan hoy en día durante los 200 años de independencia patria, ¿verdad? Y tomando en cuenta que el modelo neoliberal, la pobreza se ha agudizado. Entonces, dejo a cotación una pregunta. ¿Podemos hablar realmente de independencia? Ok, en relación a esta premisa, les estoy mostrando un discurso, ¿verdad?, que Monseñor Enrique Santos, en ocasión de celebrarse las fiestas patrias, del 15 de septiembre de 1972, dijo: ¿de qué vale tener varias cabezas de ganado si esas cabezas de ganado valen más que un campesino? Hablar de independencia resulta paradójico cuando hay tantos que nadan en riqueza y despilfarran esa riqueza con gusto antojadizo. Tenemos que hacer grande a nuestra querida Honduras, pero mientras esté implantada la injusticia que explota al pobre, no podemos decir que somos libres, tomado de Sandoval, de la obra de Sandoval 2000. Bueno, en relación ya a este discurso de Héctor Enrique Santos, les muestro la siguiente premisa de Rousseau, que dice así: el discurso es el descubrimiento desencantado de la miseria y la degradación a la cual ha llegado el hombre como consecuencia de las injusticias inherentes a la civilización. Bueno, en relación a esto, a lo que es la degradación de lo que hemos sido, ¿verdad? No podría decir que víctimas, pero que hemos venido padeciendo, ¿verdad?, desde época de la colonia española hasta nuestros días. Marvin Barahona hace un recuento de la estigmatización de pobreza en los discursos hacia los pobres, desde antes de la formación de clases sociales. La pobreza fue el factor determinante en la constitución de un perfil social y cultural definido de las castas mezcladas. Bueno, de este modo, ¿verdad?, surgieron cualificativos tales como ociosos, perezosos, vagabundos, con lo que se estigmatizaban los mestizos de todas las especies
y en determinados momentos también a los indios. Bueno, creo que esta estigmatización todavía hoy en día la seguimos sufriendo, ¿verdad? Porque estamos estigmatizados como país pobre, subdesarrollado, y eso es la cara que presentamos ante los países del centro. Y aparte de eso, ¿verdad? Como hondureños se nos tilda de haraganes, acomodados. Esa es la estigmatización, ¿verdad? Ese es el discurso, la estigmatización que ha estado presente durante todos estos años de independencia patria. Bueno, con relación a esto, la historia humana es para Rousseau una permanente degradación. Eso es, ¿verdad? Que va desde el espacio paradisíaco en el que vive el hombre natural hasta la artificialidad, la hipocresía y la falta de libertad del hombre en la actualidad. De este modo, la civilización tiene un doble papel, según Rousseau, ¿verdad? Que es de hecho contradictorio, ya que por un lado permite la realización humana del hombre, obviamente, y por otro lado la condena al vicio de la injusticia, de la desigualdad, que de acuerdo con Rousseau es el peor vicio que existe en una sociedad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente premisa de Rousseau. Para descubrir las mejores reglas sociales que convienen a las naciones se requería de una inteligencia superior, capaz de penetrar todas las pasiones humanas sin experimentar ninguna. Bueno, con relación a esto, el pueblo por sí mismo siempre, ¿verdad?, quiere el bien, pero no siempre lo ve. La voluntad general siempre es recta, pero el juicio que la guía no es siempre esclarecido. Para Rousseau, la historia humana nos ha traído sumergidos en una permanente degradación. Bueno, el caso, si lo relacionamos con el caso de la pobreza en Honduras, que es lo que nos compete, desde la independencia patria, la injusticia y la desigualdad han sido indefinidas en cada uno de los modelos de desarrollo capitalistas existentes y planteados supuestamente para disminuir la pobreza. Y no se ha logrado, ¿verdad?, ni disminuir, menos erradicar la pobreza. Ya que nos han pintado un panorama muy bonito, pero eso solamente ha quedado en papel y ha sido otra cosa para Honduras. Bueno, hablando desde el modelo primario exportador, se suponía que a través de las zonas de desarrollo productivo, ¿verdad?, del banano, se lograría un grado de desarrollo en el país a través de las divisas que dejaría la exportación. Y a la vez por el empleo que generaría, ¿verdad?, también se lograría disminuir la pobreza. Y los que conocemos realmente Prisión Verde, sabemos que no es una ficción. Luego, con el segundo modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se vendió la idea de que ningún país por sí solo podría salir del subdesarrollo y la pobreza, y que el sistema de integración económica sería como la varita mágica para erradicar este mal histórico. Y de hecho, ¿verdad?, Honduras logró integrar el mercado común centroamericano, pero con una gran desventaja con respecto a sus hermanos países centroamericanos, pues Honduras, ¿verdad?, según los documentos encontrados, Honduras en ese momento no contaba con la capacidad económica, tecnológica, técnica y logística para poder competir con otros países centroamericanos que tenían un poco más claro el asunto de este proyecto fallido. Por otra parte, lo único que le dejó a este modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue la proletarización indefinida del campesinado de Honduras, que para esa época era el 75% de la población hondureña, y esto según los anuarios estadísticos, ya que no se tomó en cuenta lo que realmente poseía Honduras, un país rico en recursos naturales y con tierras para producir, lo cual fueron, y tierras que de hecho fueron expropiadas, ¿verdad?, de los campesinos, convirtiéndolos en esa época en los pobres más pobres de la región hondureña. Esto me recuerda, ¿verdad?, una cita de una de las obras de José Jorge Callejas, que dice, bueno, voy a tratar de recordar, que dice literalmente, puede Honduras ser un paisecito humilde, pero un país digno y apto para alimentar a sus habitantes.
Bueno, si hablamos ya, ¿verdad? Entramos al modelo neoliberal. La independencia realmente se queda muy pequeñita, pues hemos alcanzado un grado de endeudamiento como país y un alto grado de miseria que nos ha llevado, ¿verdad?, a cifras históricas de subdesarrollo. Pues igual que, ¿verdad?, que en otros modelos nos han pintado programas y proyectos esperanzadores para nuestro país. Bueno, la esperanza es la última que se pierde, decimos nosotros como hondureños, ¿verdad? Y con el plan, digamos, hablando de algunos planes, voy a mencionar el Plan de Nación, Visión de País. Plan de Nación 2010 al 2022. Se suponía, ¿verdad?, que uno de los objetivos principales era disminuir la pobreza en el país, y de los cuales no se ha tenido resultados. Ya va a terminar el Plan de Nación 2022, no se ha tenido resultados y ni tan siquiera ahora se habla del mismo. Ahora bien, estamos a punto de cerrar, ¿verdad?, con broche de oro estos 200 años de independencia a través de un proyecto como la sede en nuestro país. Pero el problema grave en Honduras ha sido realmente lo que les planteé, valga la redundancia, el mal planteamiento de la industrialización para contrarrestar la situación de pobreza. Bueno, pues es similar a la paradoja que hoy en día se está viviendo con un sistema de desarrollo capitalista neoliberal que instaura proyectos disfrazados. Y voy a hacer mención, ¿verdad?, el caso del proyecto, ¿verdad?, el famoso y polémico proyecto de ciudades privadas de Honduras, que viene a generar empleo y reducir la pobreza. No obstante, ¿verdad?, como les mencioné, proyectos con similar connotación se ha visto históricamente con el modelo primario exportador, con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que lo único que han venido es a incrementar la desigualdad y a convertir a la población hondureña en los pobres más pobres de la región centroamericana y quizá también, ¿verdad?, y que según como lo muestran las estadísticas de América Latina. Bueno, con esto, ¿verdad? Yo ya voy a ir cerrando y les presento esta última diapositiva, que es un planteamiento de Rousseau, que lo hace en forma de pregunta. Pero sí es cierto que un gran príncipe es raro. ¿Cómo lo será un legislador? El primero no tiene más que seguir el modelo que el segundo debe presentar. El legislador es el mecánico que inventa la máquina. El príncipe es el obrero que la monta y la pone en movimiento. Bueno, esto nos recuerda, ¿verdad?, al sistema democrático de nuestro país. Pero no obstante, ¿verdad?, en el ser humano existe una tendencia a obedecer a sus líderes. Y eso no es malo, ¿verdad? Porque realmente por eso existe un sistema democrático. Y bueno, con todo esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que hemos heredado en los 200 años de independencia patria? Según la memoria histórica. ¿Y qué es lo que vamos a heredar a las futuras generaciones? No obstante, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gladys, por su participación y por ese recorrido que nos hace a través de la historia hasta la actualidad y nos deja esa pregunta bastante interesante. A continuación, pasamos a la etapa de comentarios y de preguntas y ya tenemos algunas por aquí. Si hay otras, las pueden escribir por el chat. Tenemos algunos comentarios que nos dicen qué magnífico escuchar esos himnos que nos estaba compartiendo Kenia y también la felicitan por su participación. Una pregunta para Kenia sería esta: ¿hay un nacionalismo no oficial en ese periodo y cuál sería? Puede apuntarla o si quiere se la repito de nuevo. Tenemos otra pregunta para, vamos a ver, para Emerson. Esta es: ¿en qué momento surgen los desfiles patrios con una fuerte connotación militar y aún hoy en día, por qué relaciona lo patrio con lo militar? Esa sería una primera pregunta para Emerson. Si gusta la repito y tenemos otro comentario y pregunta
hacen mención sobre la conferencia de Morazán y dice, me parece que el excesivo culto a la personalidad de José Francisco Morazán Quesada impide una clara y articulada visión de la época en la que vivió. Aunque se ha escrito mucho y desde diferentes perspectivas sobre Francisco Morazán, se termina imponiendo una visión demasiado conectada a su participación en los procesos políticos de su tiempo, haciendo surgir una idea personalista de ese periodo histórico, es decir, la época de Morazán. La pregunta sería, ¿cómo se podría construir una visión menos incompleta, episódica y más enriquecedora, con muchas más conexiones históricas y de otra índole sobre ese periodo entre los hondureños y hondureñas? Y una última pregunta para Emerson es, ¿cómo se logra avanzar en la institucionalización del ejército físico después de 1926 en el gobierno de Miguel Paz Barahona? Oh, bueno, Kenia, entonces, si puede iniciar respondiendo, o Emerson. Kenia dice que tiene problemas con el audio. Pero no sé si quiere inicio yo, por mientras ah, la compañera Kenia arregla problemas técnicos. Sobre la primera pregunta, sobre qué momento surgen los desfiles militares con una carga, bueno, con esos desfiles patrios con una carga militar, realmente, bueno, la pregunta general, no sé si es para Honduras, pero aún así yo no podría ah, responderla porque cuando estoy investigando no me interesó esa parte. Pero es una buena pregunta a resolver. Sobre la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué se relaciona lo patrio con lo militar? Ah, una, ah, una de las respuestas es el nacionalismo. El siglo XIX eh, fue el siglo del nacionalismo en Europa, en América, y una de las características del nacionalismo como ideología es su conflictividad, es propensa a la conflictividad entre entidades nacionales. Ese es entonces un elemento que viene del nacionalismo. Diría yo que otra parte es, siempre siguiendo con la idea de construcción nacional, es la influencia de la producción literaria, pero académica, específicamente en mi área me voy a quedar en la producción histórica de finales del siglo XIX, siglo XX, cuando estaba construyendo en Honduras la historia oficial, eh, se enlazó la historia nacional con elementos militaristas porque era una de las características de la ciencia histórica del momento, una ciencia positivista que está enfocada en procesos y en eventos militares. Entonces, esa puede ser una respuesta. Otra respuesta que ya sería más opinión porque no, no me toca tanto porque no soy sociólogo o antropólogo, es sobre en la actualidad por qué relacionar lo patrio con lo militar. Pues si me quedo en Honduras, una opinión que es mía, que solo es pura opinión, es que la existencia de la patria y su salud general de toda es la justificación de la existencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deben justificar su existencia y, para ponerlo en otras palabras, deben justificar todo el dinero que reciben. Entonces, enlazar la idea de que la patria y lo militar tienen un nexo inquebrantable es justificar que la existencia de las Fuerzas Armadas en Honduras. Otra cosa lo podríamos pensar es si pensamos el ascenso de las Fuerzas Armadas como actor político en el siglo XX, hasta la actualidad, creíamos que en los 90 iba a ir en deceso a su influencia, pero sabemos cómo desde 2009 hasta la fecha realmente hubo un repunte. Entonces creo que hay que considerar eso. Y también otra reflexión, la expansión de la influencia de los militares va a la par de crecimiento del el poder civil.
creo que esa es una consideración, una reflexión que nos puede ayudar. Sobre la pregunta que hizo la profesora Yesenia sobre cómo se logró avanzar en 1920 en el gobierno de Miguel Paz Barahona en términos de institucionalización de la educación física. Ah, Ahí le voy a quedar mal porque no es mi temporalidad, porque yo estudio el siglo XIX y me quedé un poco en la primera década del siglo XX. Pero sí les puedo decir algo para que no quedarme en blanco. Eh, no me interesó avanzar tanto eh, hasta el siglo XX, las primeras décadas, porque la ruptura en términos de cómo se miraba el cuerpo eh, en Honduras por lo menos y en Latinoamérica está en el siglo XIX. Y es que es hasta con la introducción de la pedagogía moderna, de la ilustración, es cuando América Latina y Honduras puede tener algo de una nueva forma de conceptualizar el cuerpo. Toda la época colonial era muy diferente. Y a la parte que yo estudié la educación física, estudié la educación moral, es otro apartado de educación moral, y puedo ver cómo la educación moral sigue siendo una educación casi ah, prácticamente colonial. Entonces, me interesó estudiar estos años que yo me dediqué porque con la introducción de las ideas positivistas y estas ideas europeas de la gimnasia, es cuando Honduras ya hay un quiebre fundamental en la concepción del cuerpo. Y voy a dar algo que es una predicción que no debería serlo. Creo que si me voy a 1926, no voy a ver un quiebre fundamental en cómo se conceptualizaba el cuerpo y la nación, porque ese proceso sucedió antes de 1926. Eso es todo por mi parte. Gracias, Emerson. Antes de pasar a hablar sobre la pregunta referente a Morazán, hay otra pregunta para Emerson y esta dice, ¿alguna vez se enseñaron técnicas de combate relacionadas con lo militar, como la esgrima, la lucha cuerpo a cuerpo o los orígenes del boxeo? Y comenta que entre los scouts se enseñaban técnicas de sobrevivencia y ejercicios para mejorar la resistencia en marchas largas con cargas significativas de objetos para acampar. Sí hay referencias sobre todo en lo que llamamos secundaria, cuáles eran los ejercicios que se hacían. Se me olvidan, pero muchos eran los relativos a la gimnasia, pero qué bueno que lo mencionas con lo esgrima, porque también estudié esto, por parte de mi tesis, un apartado de este trabajo se dedica a cómo hubo un resurgimiento final del siglo XIX en Honduras del esgrima, tanto en la educación pública como en centros privados, pero esto yo solo lo noté en centros urbanos y prácticamente solo lo noté en Honduras. Entonces hay registro de dichos ejercicios y la educación en esgrima, donde yo tengo un texto al respecto que ya fue publicado por si interesa ver eso del esgrima. Muy bien. Tenemos bastantes preguntas el día de hoy y el tiempo es corto. Vamos a tratar de hablar sobre todas ellas, responder a todas ellas. La de Morazán, la pregunta para Barahona sería, ¿cómo se podría construir una visión menos incompleta, episódica y más enriquecedora sobre ese periodo entre los hondureños y hondureñas? Como no, gracias por la pregunta. No soy historiador, no es en mi campo. Entonces, la investigación se hizo en torno al testamento de Morazán y lo que buscábamos era aspectos del discurso escrito vertidos por él y encontrar, ¿verdad?, las conexiones tanto individuales y colectivas del momento que se estaba viviendo. Eh, en el escrito se menciona que con la muerte de Morazán es la muerte simbólica de la Federación Centroamericana.
creo que la consulta que hace es, aportaría pues una labor para, para los de historia, ¿verdad? Los de sociología. Y entonces, como mi área es la filología y también la literatura, solo puedo tomar esas consideraciones desde el aspecto literario. Eh, He estado trabajando en un libro de un viajero norteamericano, 1886, que, que visita varias ciudades capitales de Latinoamérica y en ella enfatiza de que Morazán es el Washington de Centroamérica y da diferentes atisbos, ¿verdad? De la presencia de Morazán en diferentes partes de las ciudades capitales que ha visitado. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos ahora una pregunta para Gladys que inicia con una felicitación por su exposición y pregunta, ¿realmente tenemos alguna independencia que celebrar? Más creo que festejamos una fecha en la que se realizó un documento que tenía magníficas expectativas, pero que en realidad no se realizó, ya que seguimos esclavizados en la pobreza, la mala salud, muy baja educación y el poder de unos cuantos. Adelante, Gladys. Hola, agradezco la pregunta, pero creo que ya la pregunta ya se contestó. Así que aquí lo dice, ¿verdad? Que más creo que tenemos una fecha en la que se realizó un documento que tenía magníficas expectativas, pero que la realidad no se realizaron. Y aquí hace acotación que seguimos esclavizados en la pobreza. Creo que ya se contestó la pregunta. Muchas gracias por la pregunta realmente. Muy bien, aquí tenemos otros comentarios. Voy a tratar de leerlos. Los encuentro. Hay uno aquí que nos dice, pero de alguna manera debería de existir el poder fomentar el amor patrio. Si bien no es bueno militarizar a los niños, la educación no hace por hacer esto, nos dice por ahí una de las personas. Quizá Emerson o otro de los panelistas quiera participar. Vamos bien. Solo para contestar al comentario de la profesora Yesenia, se refiere a, a mi respuesta a su pregunta. La década de 1910 y 1920 es fundamental para entender la imagen de la nación como sujetos, como obreros, mujeres y la infancia. Por eso mi consulta. Sí, y tomaré sus consejos al respecto si en un futuro puedo alcanzar esa temporalidad. Sé que usted conoce muy bien dicha época y gracias por los comentarios que los voy a tomar en consideración. Ujú. Tenemos otro comentario tenemos una pregunta primero que yo creo que era para Kenia o para cualquiera de los conferencistas. Esta es, ¿quién fomenta el amor patrio ahora? Y hay otro comentario, pregunta para Emerson. Nos dice, interesante exposición de Emerson Blanco. Toda esa propuesta del ejercicio físico va conectada a la higiene y la urbanidad como propuesta curricular de la reforma liberal que desea moldear al individuo, hombres y mujeres, a la imagen del progreso y la idea del estado de bienestar, aunque incipiente, nos dicen. Creo que esta era de... Adelante, Emerson, si quiere contestar. Era de la profesora de la máster Yesenia. Si quieren, pueden contestar quién fomenta el amor patrio ahora. Lastimosamente, Kenia tiene algunos problemas técnicos y no puede responder las preguntas que se le han hecho. Bueno, yo realmente como
soy historiador, así que Por ahí nos solo puedo hacer- quedaríamos entonces con los comentarios y las preguntas. Nos dicen que excelente ciclo de conferencias, estuvo muy interesante todo y de esta manera concluimos la tercera jornada del ciclo de conferencias del Bicentenario, que ha sido desarrollada por la maestría en Historia Social y Cultural, organizada por varios de sus estudiantes y con el apoyo de BOAE. Disculpe, Emerson. No. Muy bien, entonces concluimos agradeciendo a todos los participantes, a todos los invitados en estos 3 días que hemos hablado y discutido sobre nuevas temáticas acerca de la independencia y en el contexto del bicentenario de la independencia. Agradecemos a toda la comunidad estudiantil que hizo caso al llamado y que estuvieron en estas 3 jornadas, y también a todas las autoridades universitarias involucradas, a BOAE y a la maestría en Historia Social y Cultural que hicieron posible este evento. Los invitamos a participar en las actividades que estará desarrollando el Comité del Bicentenario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.